Bien, muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta videoconferencia de la noche de hoy. Agradecerles a todos su presencia y por supuesto el hecho de que nos acompañen esta noche. Decirles, bueno, que tenemos el gusto, el agrado de contar esta noche con la profesora Virginia Alvarado García, la profesora Virginia Alvarado Obique, como le dicen sus amigos. Ella es bióloga tropical con énfasis en el manejo de recursos naturales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es también poseyente de una maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATI, acá en Costa Rica. Ella ha trabajado durante 10 años en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, nuestra querida UNED, y actualmente es investigadora en el Laboratorio de Vida Silvestre y Salud de la misma institución. Doña Virginia también ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales sobre erosión y sedimentos, cuencas hidrográficas, ecología urbana y cambio climático. Es también autora de varias publicaciones, la más reciente hace poco salió, les invito a que la adquieran y puedan aprender acerca de su trabajo en temas relacionados con el control de la erosión, las plantas nativas, la conservación de suelos y la rehabilitación ecológica y la calidad del agua. Por supuesto que estas pantallas de videoconferencias se enorgullecen de tener a la profesora Virginia hoy con nosotros. Ella ha decidido, pues nosotros lo pedimos, donarle al guiado costarricense un poquito de su tiempo, un poquito de toda su sapiencia y todo su conocimiento, y nosotros gustoso, pues esta noche hemos intentado tenerla con nosotros. Profesora, gracias por su donación de tiempo a los guías de turismo que en este momento están sin trabajo y que están dándole tiempo de calidad a su estancia en casa. Profesora, buenas noches, ¿usted me escucha? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, en el momento que usted guste puede compartir su pantalla, ahora sí está habilitada. Listo. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias a Vicetur por esta oportunidad. Siempre es un gusto para nosotros, y digo nosotros porque esto es un tema de varias personas que estamos, bueno, amantes del suelo en general y también de las plantas, y espero que aprovechen mucho este espacio y esta charla. Espero ser concreta y bastante concisa. Igualmente, más tarde podré contestar sus preguntas. El tema de hoy es pues bastante bonito, digo yo, porque a mí me encanta el suelo, y es para que ustedes entiendan y aprendan un poco sobre este recurso que muchas veces es olvidado, ¿verdad? Siempre pensamos mucho en el agua, pero olvidamos que en un ecosistema también hay otros recursos importantes como el suelo y, bueno, las plantas, y cómo a través de estos años pues he implementado ciertas técnicas para poder mitigar un poco de estos procesos erosivos que ya voy a empezar a explicar. Me gusta iniciar con esta frase que dice: es mucho más barato plantar un árbol que combatir la erosión. Siempre va a ser mucho más fácil y sencillo, ¿verdad?, prevenir que lamentar. Entonces esto es lo que quiero que se lleven, y al final pues podemos hablar un poco más de esta frase. Entonces, ¿qué es la erosión? No sé si para ustedes es un concepto nuevo o tal vez ya lo han utilizado o han escuchado hablar de esto, pero aquí les traigo un video para que podamos entender un poco más gráficamente de qué es lo que vamos a hablar en esta noche.
Bueno, vamos a empezar entonces a ir describiendo un poco lo que es este proceso erosivo. Si vieron en el video, muestra el suelo, ¿verdad? Que es este recurso, y el proceso erosivo conlleva a diferentes etapas. Puede darse a través del viento o a través del agua, lo más usual es a través de las lluvias. Entonces, imagínense un suelo que no tenga cobertura, va a impactar una gota, puede ser grande o pequeña, y esto lo que va a hacer es disgregar o separar las partículas del suelo y las va a transportar cuesta abajo, si estamos hablando de pendiente, y al final se van a depositar. Entonces, estas tres fases son la llamada erosión. Es un proceso natural y siempre ha existido, de hecho es gracias a la erosión que tenemos todo el relieve, pero cuando viene el ser humano y acelera estos procesos es cuando ya vienen todos los efectos no deseados. Entonces vamos a tener mucho más desgaste del suelo y vamos a perder las capas más superficiales, que es donde encontramos más nutrientes, y por lo tanto vamos a perder no solamente la materia orgánica, sino la productividad del suelo. Es un proceso, ¿verdad?, que va a depender del clima. Puede ser que tengamos lluvias muy intensas o aguaceros de corta duración. También depende de las propiedades del suelo. El suelo tiene tres partículas, la arcilla, el limo y la arena. Entonces la disposición de estas tres partículas puede variar de zona a zona. Puede diferenciarse también por la topografía. No es lo mismo hablar de una zona plana que de una zona con pendiente. Y obviamente va a diferir si estamos hablando de zonas que tienen vegetación, qué tipo de vegetación, y si no tiene vegetación. Entonces, para que lo visualicen, es algo muy complicado, muy complejo, pero en realidad es simple. Es simplemente que el suelo se disgrega, se separa y se pierde. En este contexto, entonces, vamos a tener que la erosión nos va a dar, digamos, ciertas problemáticas. Entonces, vamos a perder suelo productivo y esto nos va a afectar en la parte agrícola. Vamos a tener menos rendimiento en cuanto a los cultivos. Vamos a tener también una degradación mayor en los ecosistemas. Recordemos que un ecosistema es tanto lo inerte, lo no vivo, como lo vivo, y aunque no lo visualicemos, en el suelo hay un montón de microorganismos. De hecho, una cuchara tiene mucho más organismos que todo un bosque. Entonces, si se pierden capas del suelo, perdemos organismos. También va a afectar lo que es el recurso hídrico, ya que si, por ejemplo, tenemos un suelo con bastante porosidad, esto nos va a ayudar a que el agua se infiltre y pueda drenarse hasta las capas más subterráneas para alimentar los acuíferos. Pero si no tenemos suelo, no va a haber porosidad, no va a haber agua que infiltre, entonces no vamos a tener este sumidero de recurso hídrico. Además, también nos va a afectar para los que vivimos aquí en la ciudad en cuanto a las estructuras, porque al no tener un buen sostén, no podemos, valga la redundancia, sostener o mantener las estructuras viales o también nuestros edificios, ¿verdad? Todo va a empezar a pandearse, los taludes se socavan y se vienen cuesta abajo. Y esto lo que provoca, pues, en zonas rurales sobre todo, es que al no tener un suelo como tal, no haya productividad, haya mucho más pobreza y la gente termina migrando ya sea hacia la ciudad o hacia otros países. Entonces el tema no es así como tan sencillo, ¿verdad? La erosión en realidad es un problema gravísimo a nivel mundial y si no lo conocían, pues lo están conociendo y esperamos que con esta charla logremos mitigar un poco este proceso. Entonces, solamente como para dar algunas cifras, en el mundo tenemos erosión en todo lado. Siempre que hay suelo hay un desgaste. Como les decía, eso es natural, pero cuando vemos la mano del hombre es cuando empezamos a ver la aceleración de estos procesos. Vemos en el mapa cómo la parte de Norteamérica y también la parte norte de Europa y Asia tienen un suelo, digamos, que regular. Pero si nos vamos aquí desde México hasta la Patagonia, podemos ver que el suelo es un poco más pobre. Y la tendencia es que si ahorita tenemos 33% de un suelo degradado, en el 2050 esto aumente casi que el triple. Entonces es bastante catastrófico porque imagínense, en 30 años vamos a tener casi que nada de suelo, muy poca productividad y todo el ecosistema pues va a estar en peligro. Como verían en el video, ¿verdad? Para formar algo pequeño de suelo, 2 centímetros, se requieren miles de años. No es así como que yo venga y ponga el abono y ponga otra capa y ya se forma el suelo. No es así. El suelo, como les decía, tiene diferentes partículas y se forma
o se conforman en una estructura. Entonces esto no es algo tan fácil. Y para que se pierda, en realidad es muy fácil. Es más o menos 1 milímetro al año y se considera de 20 a 30 billones de toneladas de suelo perdido. Entonces estamos hablando de una magnitud bastante incrementada. Y es paradójico porque estamos hablando de un recurso que nos puede servir, para poder fijar el carbono. Recordemos que las plantas, ya de por sí en la fotosíntesis, lo que hacen es fijar el dióxido de carbono que está en la atmósfera y lo convierten con un cierto proceso en oxígeno. Si no hay plantas, entonces este carbono o este dióxido va a estar por ahí en la atmósfera y lo que va a ocasionar es aumentar la concentración en la atmósfera y en las capas más superficiales. Esto lo que ayuda es a tener mayor calentamiento global. Entonces, si nosotros tenemos un suelo que sirva de sostén, que podamos tener cobertura, tenemos por consecuencia un sumidero de carbono y esto nos va a ayudar a prevenir el cambio climático. Entonces estamos hablando de un recurso bastante valioso que no es simplemente agarrar e inventarlo, sino más bien la idea con esto es cuidarlo, preservarlo y bueno, conservarlo. ¿Qué es lo que pasa aquí más contextualizadamente en Costa Rica? Bueno, para ustedes no es como difícil entender estas imágenes, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo son multiescenarios con diferentes amenazas. Más ahorita que tenemos las inundaciones, entonces si no tenemos cobertura, lo que vamos a tener es mayor lavado del suelo, que esto se llama escorrentía superficial, y esto va a hacer que las capas más superficiales del suelo se vayan disgregando. ¿Qué es lo que encontramos acá en común? Bueno, tenemos suelo por un lado, tenemos plantas por el otro, pero nada está en su lugar, ¿cierto? Vemos cómo se desbordan las alcantarillas, vemos cómo la vegetación no está donde tiene que estar y es un desastre. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros revertir este proceso? Pues muy fácil. Como está la naturaleza, tenemos vegetación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver esta problemática? Bueno, revegetando. Y la revegetación no es más que devolver una cubierta vegetal a una zona o algún área en donde ahorita está alterada, pero que antes estaba totalmente cubierta. Es también hacerlo con un plan, una estrategia, un objetivo, no es simplemente agarrar la planta que me regalaron en la feria ambiental o el arbolito que compré en el vivero porque se ve muy bonito. Eso está súper bien, pero si yo quiero devolver características o alguna condición en ese ecosistema o en esa área, necesito tener un plan y tener criterios para hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí en este río, que es muy diferente a los ríos que tenemos aquí en Costa Rica, esto es si no me equivoco, es en Austria, y lo que hicieron fue agarrar las márgenes y empezaron a revegetar. Tal vez no se vea muy bonito, ¿verdad? Porque es pasto, pero para ellos es significativo porque lo que está haciendo es evitar que los sedimentos lleguen al río. Esto evita que haya mala calidad del agua y también están favoreciendo a que este ecosistema continuamente esté recuperándose. Ahorita vamos a ver otro video, tampoco tiene sonido, para que entiendan un poco más sobre los beneficios de la vegetación para poder contrarrestar la erosión. Aquí lo que van a ver es digamos así, un ejercicio que tenemos dos parcelas, una que tiene suelo desnudo, o sea, no tiene nada de cobertura, y otra parcela que tiene cobertura. Imagínense un bosque y un suelo acabadito de quitarle todo. Vamos a ver cómo en un escenario de lluvia vemos que el agua se va escurriendo a velocidades muy altas y el agua es chocolate. Mientras que en el otro lugar, que es, digámosle, un bosque, el agua está cayendo más lentamente, a una velocidad menor y el agua sale mucho más limpia. Ahora, no es que la erosión no va a pasar. Siempre se tiene que dar un proceso de lavado, pero no es tan exagerado o no es tan veloz como si únicamente tuviéramos suelo desnudo. Bueno. Entonces, bueno, para hablar de los beneficios de la vegetación y cómo esta nos ayuda para controlar la erosión, vamos a tener diversos usos. Bueno, el primero es que la vegetación, al ser un colchón protector, por algo está en la naturaleza cubriendo el suelo.
Ellos lo que hacen es que interceptan las gotas de lluvia, que pueden ser muy grandes o muy pequeñas, y lo que hacen es amortiguar ese impacto de las gotas. Entonces, siempre va a caer agua, pero va a caer con mucho menos velocidad. Además, dependiendo de las raíces, como sean, vamos a tener mucho más fibrosas o raíces centrales, que lo que hacen es abrir más porosidad, y eso va a ayudar a que haya mucho más infiltración y menos agua se vaya a lavar. También eso nos va a ayudar a que la estructura, hablando subterráneamente, sea más estable y que el suelo resista más. Nos va a proteger también contra el viento, ya que la erosión también se puede dar por el viento. Va a ser tal vez como una cortina rompevientos. Imagínense, en una costa podemos tener a lo largo de una costa diferentes especies tratando de amortiguar ese ventolero y que las casas que estén cerca no sufran tanto ese impacto. Y además la vegetación ya de por sí es bonita, nos gusta ver flores y que lleguen los pajaritos y demás, entonces se convierte también en un valor agregado en términos de ecosistema, ¿verdad? Vamos a ayudar a que todas esas, bueno, ya sean aves, ya sean polinizadores, entiéndase como un insecto, por ejemplo, puedan tener un medio de refugio, alimento o simplemente zonas de paso. Por lo tanto, la vegetación va a representar la mejor protección contra la erosión, es multifuncional, es económica, es mejor que utilizar gaviones, por ejemplo, y es visualmente atractiva. No sé si se ve bien porque alguien está rayando la pantalla, pero si no, me avisan, por favor. Sí, sí, profesora, más bien, disculpe, eso a veces no es irrespeto, sino que es personas que todavía no conocen la plataforma Zoom. Es algo involuntario. La forma de eliminar eso es dejar de compartir y volver a compartir. Ya bloqueamos la pizarra. Por favor, nada más. Y disculpe, es que no fue intencional, seguro. No se preocupen. Yo más bien lo decía porque pensé que yo lo estaba haciendo, pero denme un chance, porque ya no sé cómo hacerlo aquí. Sería compartir pantalla otra vez. Ajá. Ok, entonces estaba hablando sobre los beneficios de la vegetación, que no solamente son estos, pero para control de erosión estos son como los más utilizados. Ahora bien, vamos a escoger o a elegir vegetación nativa o exótica. Bueno, para los que no conocen, en términos, digamos, biológicos, llamamos a una especie que es nativa, que sea propia de un lugar. Puede ser propia de mi área de estudio, puede ser nativa de Costa Rica o de Mesoamérica, pero esto lo que nos ayuda es a no alterar las condiciones. ¿Por qué? Porque van a venir especies exóticas, por ejemplo, no sé, un bambú que sea de Asia, que va a competir con las especies nativas. Entonces, como por decirle, va a robar bueno, si estamos hablando de un depredador, va a robarse las presas con mucha más facilidad, o si estamos hablando de una planta, va a ser un poco más agresiva para poder retoñar y entonces desplazar a las especies nativas. Entonces siempre es indispensable escoger o elegir lo nativo, lo autóctono. Esto nos va a garantizar un buen funcionamiento del ecosistema como tal, y además, como les decía, ya que están adaptadas al sitio, van a ser una alternativa desde cualquier punto de vista excelente. Entonces siempre elegir. Además que lo nativo siempre es más bonito, digo yo, porque si estamos viendo un pasto cualquiera, no se va a comparar a tener todas estas bellezas que tienen una flor bastante bonita. Y eso no solamente a nosotros nos da un gusto, sino que nos da paz, y también para las especies de acá. Por ejemplo, una abeja que poliniza, va a ser mucho más atractivo ver algo de acá que no un pasto que nada más tenga una espiga, que tal vez para ella es algo diferente y no se lo vaya a consumir. Entonces, ¿cómo vamos a elegir las especies para controlar la erosión? No todas tienen el mismo rendimiento, o no todas se van a poder establecer de la misma manera. Y recordemos que aquí, aunque estamos hablando de Costa Rica, que es pequeño, tenemos muchas regiones y en cada una pues hay diferentes condiciones de clima, de suelo y demás. Entonces, tratándose de Costa Rica, que tenemos más de 10.000 especies, entre árboles, palmas, epífitas y demás, ¿por qué no elegir especies de acá? Bueno, antes de hacer un proyecto o tratar de controlar la erosión en algún sector, siempre debemos entender qué es lo que queremos hacer y para qué, el objetivo. Entonces, por ejemplo, yo quiero revegetar un talud de carretera, por ejemplo, la 27, entonces no va a ser lo mismo revegetar ese talud que revegetar un cultivo o que revegetar un cauce de río que pasa aquí detrás de mi casa. Siempre lo primero es pensar qué es lo que yo quiero hacer, con cuántos recursos, ¿verdad?
cuento y el contexto. No es lo mismo trabajar en zona rural que en zonas urbanas. Aquí, por ejemplo, no voy a ir de noche a sembrar o bueno, a ir a mantener las plantas porque me pueden asaltar. Pero quizás si fuera una zona un poco rural donde la gente se conoce más, hasta yo podría pedir ayuda y la gente colabora. Entonces, siempre antes de elegir, tener presente los objetivos, el contexto en el que me estoy movilizando y también los recursos. No es lo mismo plantar en un espacio pequeño y saber que puedo trasplantar las plántulas o hablar de términos más grandes de una carretera que tengo que contratar maquinaria y tengo que tal vez movilizar equipo y demás. Eso es lo indispensable. Pero para ya entrar en los criterios de selección, estos son como los 6 mejores y les voy a explicar uno por uno. En cuanto a la distribución, como les decía, siempre elegir lo nativo por encima de lo naturalizado y por encima de lo exótico. Tenemos aquí 3 variables. Algo nativo, ¿verdad? Ya les había hablado, es algo autóctono y es mucho más rentable, es más económico, es más bonito. Lo naturalizado se refiere a algunas plantas que son exóticas, pero ya tienen tantos años de estar acá que ya ellas encontraron algunas condiciones que les permiten ser exitosas y establecerse de forma paulatina. En cambio, las exóticas, no sé, tienen tantos años, pero igual siguen siendo agresivas. Entonces, siempre elegir lo nativo en vez de lo naturalizado y lo exótico. Ok, un check. Después el hábito. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Necesito árboles, quiero una respuesta rápida. Si yo quiero revegetar un talud, por ejemplo, y tengo problemas de socavamiento, que por ejemplo mi casa se quiere ir al río, yo lo que haría es utilizar plantas herbáceas que tienen un rápido crecimiento, que son rastreras, y no esperarme 10 años para que un árbol crezca y esa raíz me fortalezca el talud. Entonces, por eso les decía, el contexto y qué es lo que yo quiero. Podemos hablar también de multiestratos, ¿verdad? En la naturaleza no todo está, la parte de herbáceas por allá y la parte de árboles por acá, sino que todo está junto. Y esa mezcla de especies y de estratos nos puede permitir que las lluvias, cuando van cayendo, puedan ir bajando su velocidad e impactar impactar menos el suelo. Entonces podemos hacer un movimiento, una mezcla de todas estas especies, o bien podemos utilizar solo herbáceas o solo arbustos. Aquí me refiero a utilizar herbáceas y arbustos porque la gente usualmente piensa en reforestación y la palabra reforestación siempre nos ubica en los árboles, ¿cierto? Porque es lo que siempre hemos mantenido. Cuando vamos a una feria, nos donan árboles. A usted no le van a donar una orquídea, por ejemplo, no le van a donar, no sé, un zacate, porque la gente no lo ve con buenos ojos. Entonces, empezar a cambiar un poco ese chip de que los arbustos y las herbáceas también son indispensables y son, ofrecen muchos beneficios. Después, la raíz es súper importante y vemos siempre la planta del suelo para arriba. No pensamos que debajo hay un montón de cosas que están sucediendo y que las plantas tienen diferentes tipos de raíces. Aquí les traigo 2, hay muchas más, pero por ejemplo las fasciculadas son estas de acá a la izquierda y lo que quiere decir es que es un enmarañamiento, una malla que lo que hace es cubrir mayor área de forma tanto horizontal como vertical y esto nos ayuda a que diferentes tipos o diferentes tamaños de raíz puedan penetrar más el suelo y puedan abrir más poros. Entonces, cuando viene una lluvia, se infiltra con mucho más facilidad y empieza a alimentar toda la planta desde su raíz. Entonces, también recordar que en el suelo hay nutrientes y que se van lavando con el agua. Entonces, puede ser que para las capas más subterráneas, el tener más raíces le ayude para que la planta, digamos, esté más fortalecida. Estas se van a alimentar de los horizontes más superficiales, es decir, de las capas más superficiales del suelo, y van a ser, sobre todo, servir para lo que es control de erosión. Es decir, si yo tengo un talud que se me está cayendo de a poquitos, yo utilizaría herbáceas que tienen raíz fasciculada y que lo que hacen es amarrar en el momento. Si por el contrario tengo un talud que lo que necesito es estructura de sostén, por ejemplo, yo me ubicaría con las pivotantes porque son una raíz central, como decir una zanahoria, y tienen raíces secundarias. Esto lo que hace es afianzar más la planta
y puede llegar mucho más abajo. Entonces, por ejemplo, los árboles tienen este tipo de raíz. Esto nos sirve mucho para cuando tenemos taludes de carretera, pero en las partes más bajas, ¿verdad? Porque si yo pongo un árbol en la parte alta, se me va a bajar. Entonces ya no nos va a funcionar. Aquí pueden ver dos tipos de raíces. Y esta, por ejemplo, es de un pasto que no sé si lo conocen, que es vetiver, que es un pasto exótico, lo han utilizado mucho y la raíz alcanza unos 9 metros de profundidad, o sea, es extremadamente grande, pero hacia el horizontal no crece. Entonces, si yo estoy pensando en amarrar todo ese suelo que se me está viniendo, yo pensaría más en una raíz más fibrosa, más radial, como este tipo. Ok. Después, la propagación. Hay dos formas de propagarse en las plantas. Bueno, la normal, que es a través de una semilla, o en el caso de los helechos con las esporas, que son los puntitos que uno ve detrás del helecho, y las formas vegetativas o asexuales. Esto quiere decir que no es la forma típica, sino que es a través de alguna estructura, llámese tallo o macolla o tallo rastrero, que son cualquiera de estas. Entonces yo agarro una planta, extraigo una estaca, la siembro y en un mes ya tengo una plántula creciendo. Eso lo que nos va a hacer es ayudarnos en tener, en menos tiempo, vamos a tener una planta, por lo menos ya grande, y no vamos a tener que esperar a sembrar una semilla para ver si me germinó y para ver si es viable. Yo, por ejemplo, soy muy de cosas rápidas, entonces si estoy pensando en cubrir un talud porque se me está viniendo hacia abajo, yo pensaría en formas un poco más asexuales para poder tener resultados un poco más rápido. Y finalmente, el follaje y la tolerancia de las especies. Follaje es todo lo que vemos, ¿verdad? Que es esa composición de frutos, de tallos, también de hojas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí esta caña, tenemos, como decirles, un tallo central y todas las ramas, todas las hojas. Si cae una gota de lluvia, puede impactar directamente al suelo porque la planta es como muy vertical. Pero si yo tengo otro tipo de plantas como esta, que es como un tipo de platanilla, vemos que tiene una hoja bastante larga. Entonces, la gota de lluvia puede caer y puede ir bajando su intensidad hasta caer al suelo. Entonces, hay ciertas plantas como la caña agria que tiene una forma verticilada, quiere decir que están como puestas en círculos, entonces las gotas pueden caer en cualquier parte, que esto nos va a ayudar a bajar esa velocidad. Y la tolerancia, pues hay un montón de especies que toleran sitios compactados, deficiencia de nutrientes, también pisoteo, si estamos hablando de zonas ganaderas, por ejemplo, y hay especies pioneras. Quiere decir que cuando se cae un árbol de un bosque y libera, digamos, una claridad, hay especies que soportan mucho la luz, entonces no les importa si hay sombra o si hay luz, ellas simplemente existen y son las primeras que llegan. Entonces esto, al tener este tipo de plantas, podemos pensar en zonas bastante alteradas o zonas, por ejemplo, de pastizales que no tenemos nada de cobertura y empezar a sembrarlas. Este es el targuá, que es un árbol, y este es un arbusto que se llama zorrillo, que se alimentan unos insectos, entonces también no pasa nada si se comen las hojas porque él rebrota. Entonces la tolerancia más bien es un tipo de simbiosis. Él le da alimento al insecto, que el insecto no lo perjudica. Entonces, para que vean que esto no es así como sacado de la manga, ¿verdad? Esto está realmente fundamentado. Lo que hemos hecho es trabajar en diferentes ríos urbanos, probando ciertas especies. Y la primera prueba que hicimos fue en el río Pirro, en la provincia de Heredia, en donde probamos 2 especies nativas y una exótica. Lo que queríamos ver nosotros era eficiencia, es decir, si las plantas exóticas eran mejores o no, o iguales que las nativas. Entonces, hicimos unas parcelas pequeñas y probamos con diferentes tratamientos. Entonces, al final del estudio, encontramos que las especies nativas, y sobre todo esta, que es una heliconia, fue más eficiente que esta exótica, que es el vetiver. Entonces, si pueden ver acá, por ejemplo, tenemos suelo, y si viene una gota, va a caer acá y va a disgregar esas partículas. Estas dos tienen las características de ser como muy frondosas, entonces si cae una gota,
va a caer en alguna parte de la planta y esto va a ayudar a que menos suelo se vaya a disgregar. Entonces, este primer estudio nos evidenció la importancia de las especies nativas y que son realmente eficientes para controlar la erosión y retener estos sedimentos. Años después, lo que quisimos fue probar esta eficiencia ya no entre nativas y exóticas, porque ya sabíamos que lo nativo era lo mejor, y lo decidimos utilizar con plantas herbáceas, que son estas 3, y 3 plantas arbustivas, para ver si también había una relación de eficiencia con respecto al hábito. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue trabajar en el río Torres, aquí en San José, en la parte alta, en la media y en la baja. Igualmente con parcelas de erosión, y lo probamos durante 6 meses, en la época de lluvia. Y encontramos que en las partes altas y bajas, donde tenemos un suelo mucho más estructurado, los arbustos son mucho mejores. ¿Por qué? Porque tenemos mayor profundidad y las raíces pueden penetrar y ser un poco más abiertas. En tanto que en la parte media, que es la parte de Pavas y Romoser, tenemos una estructura muy pobre, es tipo relleno. Entonces, en realidad, las capas del suelo van a ser muy pequeñas y lo único que ahí sobrevivía eran las especies herbáceas, que tienen una raíz más fibrosa y que, como les decía, se alimentan de horizontes más superficiales. Entonces, igual, nos servían las dos, y al final fue interesante porque las dos más eficientes casualmente fueron un arbusto y una herbácea. Y como les decía, en la naturaleza no tenemos el sector de herbáceas por allá y el sector de árboles por acá. Todo está en un solo conjunto. Entonces, pensando en una multiestratificación vegetal, aquí lo podemos ver, tenemos los árboles que son de porte alto, los arbustos que son de porte medio y las herbáceas. Si nosotros logramos tener esto, estamos ayudando al ecosistema a que tenga buenas condiciones de funcionamiento también y de estructura. Y además, si una gota viene acá, primero va a caer en la copa del árbol, después va a caer en la copa del arbusto y finalmente a la hierba, y entonces menos suelo se va a erosionar. Eso es, digamos, lo que nosotros quisiéramos. Si no se puede, no importa. Uno lo que intenta es tener diferentes especies, o solo herbáceas o solo arbustivas, pero que por lo menos cumplan diferentes estratos. Todo esto nos dio pie para poder escribir un libro que lo hicimos hace como 3 años, salió publicado en el 2018, y es el conjunto de 60 especies que son importantes para el control de la erosión. No son las únicas, pero decidimos trabajar con estas 60 porque pensamos que eran bastante importantes, y el libro sale a raíz de toda esta necesidad, ¿verdad? Que primero el tema no es como tan sonado en el país, y la gente siempre piensa en lo artificial, en poner muros de contención, poner gaviones, que todo eso es mucha plata y al final no sirve de aquí a largo plazo. Entonces, si pensamos en que en vez de eso, o una mezcla, poder tener especies vegetales que a largo plazo van a ser la mejor ventaja para el ecosistema, podría ser mucho más sustancioso, y gracias a este libro hemos podido cambiar un poco el pensar de muchas personas. Nada más para explicarles cómo es esta obra, pues lleva su parte de taxonomía, que es la parte de plantas, cuál es su nombre científico, cuál es su familia, qué tipo de hábito tiene. En este caso es un arbusto, esta que está acá, y viene un poco de la descripción. Es importante también que la gente entienda que tiene un tipo de hoja, que tiene una flor de tal color, para que la pueda reconocer en el campo y que la pueda utilizar. También vienen apartados de cuándo florece, cuándo fructifica, en qué parte del país la podemos encontrar, los usos que tiene y, en cuanto a la erosión, qué es lo que nos va a ayudar. Tratamos de que fuera en un lenguaje bastante popular, si se puede decir así, ¿verdad? A excepción de esta parte de descripción, para que cualquier persona la pueda utilizar, y sobre todo escoger especies que estuvieran casi que en todo el territorio. Aquí, por ejemplo, pueden ver que está el mapa de Costa Rica y que está en todo lado. Si no estuviera en alguna región, estaría en blanco, pero casi que todas, el 90%, están en todo el país. Y eso lo que nos ayuda es que si la gente la quiere probar, no tenga la excepción de que en mi barrio o en mi zona no está, sino que tratamos de que sí estuviera. Y algo importante también, que no solamente sirviera para control de erosión,
sino también para restauración ecológica y para diferentes usos para el ser humano. Por ejemplo, que fuera medicinal o que tuviera, no sé, utilización para textiles, o la gente que tiene fincas que pudiera servir de una barrera o cercas vivas. Y al final, pues tratamos de poner un glosario, por aquello de que no sepan o no estén familiarizados con las plantas, para que también no solamente la parte técnica de control de erosión, sino también aprender que tenemos diferentes tipos de hojas, de márgenes, diferentes tallos, diferentes frutos, y que entonces fuera también un aprendizaje para las personas. Aquí hablamos sobre todo de herbáceas y de arbustos, pero igualmente incluimos árboles. Y por ejemplo, de las que pueden encontrar en el libro, está esta que es la caña brava, que como les decía, ¿verdad? Es una caña bastante vertical, bueno, como casi todas, y se utiliza como rompevientos y cercas vivas. Tiene un sistema radicular bastante extenso, eso nos ayuda para la infiltración, y sobre todo si la queremos sembrar o poner en orillas de quebradas, es súper beneficioso. Otra interesante es la calatea, que le llaman cascabel porque su inflorescencia, es decir, el conjunto de flores, se parece como a la parte final de una cascabel, de una serpiente. Es bastante bonita, sirve mucho para ornamento, es muy gustada por las aves y por las mariposas, entonces también podemos pensar en el ecosistema como tal, y la encontramos mucho en la orilla de quebradas y ríos, y también lagos. En cuanto a los arbustos, esta, por ejemplo, la titonia, es bastante utilizada como para la gente que le gusta tupir paredes, es muy bonita. Entonces, no solamente para el suelo, sino también para poder forrar, digámoslo así, alguna pared. Es fuente de néctar y polen. Es importante como fijador de fósforo, entonces si tenemos tal vez una finca, en vez de utilizar agroquímicos, podemos sustituir este tipo de químicos con estas plantas que lo que hacen es fijar el fósforo y ayudarnos a que este elemento no sea tan limitante en el suelo. Otra importante es esta, que es muy bonita, que la encuentran mucho en orilla de ríos, es el coralillo, es la Amelia patens, y esta sobre todo es para sitios muy perturbados. Entonces, si pueden ver la flor, es como tubular y los colibríes pueden ingresar con facilidad con su pico. Es muy utilizada también para suelos pedregosos o compactados, del tipo arcillosos, entonces la raíz es bastante fuerte, muy agresiva, y logra penetrar este tipo de suelo, sobre todo como en zonas ganaderas. Y en cuanto a árboles, no menos importantes, aquí tenemos el indio desnudo, que de hecho es medicinal, y me han dicho que también sirve para bajar de peso, no sé si será cierto, y casi que todo el árbol se utiliza. También como cercas vivas es muy bonito, y esta forma de que su corteza se va cayendo lo hace ser como más vistoso. Estéticamente a mí me gusta mucho, entonces cuando uno va en alguna carretera y uno lo ve, es como, digamos, belleza escénica. Además que es también de ornamento y es alimento para para la fauna. Y por último tenemos el targuá, que como les decía es una especie pionera, ¿verdad? Que utiliza mucho la luz, entonces él, no importa si estamos hablando de un claro, él llega, se establece y es exitoso, y además que es importantísimo para la fauna. Entonces, como pueden ver, tenemos una gran gama de especies por utilizar. Obviamente aquí no da chance para hablar de todas, pero no solo porque está en el libro, sino también si ustedes se meten en internet hay un montón de información para que puedan ver y cómo utilizarlas para controlar erosión, y de paso que tengan algún uso adicional para el ser humano. Entonces, pues agradezco el espacio, muchas gracias, y pues ahora sí el espacio de preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, profesora. Como siempre, y nos habían dicho, su presentación es impresionante. Le agradecemos mucho la posibilidad que nos ha dado. Sí, tenemos varias preguntas en el canal de YouTube. De hecho, acá en la videoconferencia hay 24 personas y hay 46 personas conectadas al canal de YouTube y 32 personas conectadas al canal de Facebook. Quiere decir que hay 101 personas escuchando su videoconferencia. Preguntan por acá, ¿dónde conseguimos el libro, profesora?
Sí, gracias. El libro, bueno, de hecho estamos trabajando en la segunda edición porque se vendió muchísimo. Ya casi sale la segunda, porque ahorita no, bueno, yo tengo 2 libros que son los únicos que quedan y me dicen en el TEC que ya ellos no tienen. La persona que guste, ahí, bueno, por acá está mi correo, me puede escribir y si no, se pueden esperar a la segunda edición que ya casi está lista. Bien, sería Virginia Alvarado, vicky1610@gmail.com para quienes van con su audífono escuchando Exacto. la videoconferencia. Repito, Vicky sería CKY, Vicky1610@gmail.com o la puede pues conseguir en la sala de videoconferencia en el canal de YouTube, dejarle allí los datos porque ahí va a estar el correo electrónico de la profesora en caso de que usted quiera adquirir su libro. Profesora, preguntan, la lluvia produce un efecto erosivo. ¿Cómo hacemos para evitar ese efecto erosivo? ¿Hay algún truco para que la lluvia no nos haga una mala pasada en el jardín? Bueno, la lluvia no se puede evitar, entonces yo lo que podría hacer es controlarla con la vegetación. La idea de la charla es eso, ¿verdad? Poder tener más cobertura y así puede llover intensamente, que igual si tenemos un buen colchón, eso nos va a ayudar a tener menos impacto y a nivel subterráneo, si tenemos una gran cobertura, imagínense toda esa maraña de raíces, lo que están haciendo por debajo. Entonces, el chiste es eso, cubrir no es con lo que tengamos, pero bueno, si es un jardín de casa, con lo que queramos sembrar. La idea es no dejar suelo desnudo. Bien, gracias. Recordarles a todos que tienen la posibilidad de hacer sus preguntas audibles a la profesora. Lo único que tienen que hacer es eh, desconectar su micrófono, perdón, conectar su micrófono, desconectar el bloqueo de su micrófono y hacerle la pregunta directamente a la profesora. Ella estará gustosa de poderlos escuchar. Tienen esa posibilidad a partir de este momento. Profesora, tenemos otra pregunta, bueno, más que todo un comentario, dice acá el colega Enrique Valsevicius. Muchas gracias por la charla. Uno no debería chapear el zacate del jardín muy bajo para evitar la erosión, pregunta él. Un segundo, profesora, porque no tenemos su audio. Ahora Bueno. sí, disculpe. Sí, aquí en mi casa lo chapeamos como cada 2 meses y crece muchísimo. Entonces yo le diría, chapelo, digamos como a usted le gusta, porque igual el zacate tiende a crecer muy rápido. La idea es lo mismo de siempre, que no tengamos suelo desnudo. Yo diría que unos, ¿qué? 5 centímetros tal vez, pero como le digo, es a gusto suyo. Si usted puede intercalarlo con algún otro tipo de plantas, genial. Pero nada más que no haya tierra por ahí, o sea, que suelta. Bien, muchísimas gracias, profesora. Tenemos una pregunta de un colega de Nicaragua. Él pregunta, profesora, ¿usted nos puede indicar qué podemos hacer para mantener las raíces de forma sana en un árbol? Uy, bueno, esa pregunta está muy, muy elevada. La verdad es que primero tendría que decirme qué especie es, ¿verdad? ¿Qué tipo de árbol? Y habría que ver qué es lo que está haciendo la que esté enfermando, porque muchas veces pueden ser patógenos, es decir, algún insecto por ahí o alguna bacteria, o puede ser que el árbol ya esté enfermo, no sé el tamaño tampoco del árbol. Y revisar también el suelo. Algo que no mencioné es que cuando se va a hacer este tipo de proyectos, o sembrar cualquier tipo de planta, lo indispensable es hacer un análisis de suelo, porque muchas veces sembramos a lo loco y decimos, uy, la planta no nos pegó, pero no sabíamos si es que no supimos hacerlo o la semilla venía dañada o simplemente el suelo no tenía los nutrientes. Entonces muchas veces puede ser que tengamos un limitante en el fósforo, en el nitrógeno o tal vez en la composición de carbono, ¿verdad? Entonces eso nos puede dar pie a que sea mucho más fácil de enfermarse. Yo le diría que primero, bueno, si me quiere escribir, me indique cuál es la especie y yo no sé si es un jardín, una finca, por aquello de que tenga algún análisis de suelo. Bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos acá, profesora. ¿Usted nos podría recordar, dicen en el canal de YouTube, cuál es el juego de conveniencia o inconveniencia de los grados de acidez del suelo para las plantas? O sea, entre más También, acidez, sí. menos acidez, etcétera. Varía mucho, como les digo, es indispensable hacer un análisis de suelo y bueno, recordemos que el pH tiene desde lo más ácido, ¿verdad? Que son los, digamos, 3 de 1 a 7, bueno, a 6,
lo neutro, que es 7, y de 8 para arriba es lo básico. Es diferente el pH que la acidez del suelo, entonces uno cuando hace análisis hace los dos. Puede ser que para algunas especies logren tolerar suelos muy básicos, por ejemplo de 8, o lograr también suelos muy ácidos de 3, por ejemplo. Entonces eso va más que todo del suelo, de la zona en la que esté, porque no sé si me está hablando de aquí de Costa Rica o de la zona, por ejemplo, de Guanacaste, va a ser muy diferente. Entonces, primordialmente, análisis de suelo y después las especies, ver qué está pasando, si no están creciendo o sí, y hacer una correlación. Gracias. Tenemos otra pregunta acá. Profesora, nos preguntan, bueno, primero le agradecen la charla desde Turrialba, lo hacen desde Tres Ríos, también le agradecen desde Santa Cruz, Guanacaste, su participación, la felicitan desde Orotina y están diciendo que su charla es fantástica, eso lo están diciendo desde Atillo. Muchas gracias. Tenemos también buenas recomendaciones de su charla en Panamá, en El Salvador y en Nicaragua. Sin embargo, alguien que se identifica como Agrey Hamor pregunta, buenas noches, gracias por esta interesante charla. ¿Qué tanto afecta el retiro del musgo en los árboles? ¿El debilitamiento de los suelos se suscita por ese hecho? Especialmente tomando en cuenta la costumbre popular de tomarlo en la época navideña. Bueno, yo he escuchado que lo que utilizan para Navidad es el Sphagnum, que es un tipo de musgo que está en las turberas, que son humedales de altura. Aquí se utiliza mucho, entonces no es que afecte el suelo como tal, porque bueno, recordemos que una turbera es anegada, es decir, tiene mucha cantidad de agua, y si nosotros desprendemos ese musgo, vamos a tener una lámina de agua, pero el suelo está mucho más abajo, entonces sí nos impacta en términos de ecosistema, pero a nivel de suelo habría que ver qué tan profundo está la laguna, digamos, del suelo. Ahora, con respecto al tronco, no sé si se refería, ¿verdad? Porque los musgos también crecen ahí. Lo que ocasionamos es más bien esa pérdida de la relación entre el musgo y el tronco o el árbol, ¿verdad? Pero no tengo datos científicos de que afecte el suelo. Habría que ver igualmente la especie de las dos y ver si hay alguna correlación en que al quitar el musgo me está ocasionando alguna falta de nutrientes o algo así al suelo. Gracias. La profesora Virginia Alvarado ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales sobre erosión y sedimentación. Cuencas hidrográficas también es parte de ese inventario de conocimientos que ella tiene. También trabaja en ecología urbana, en cambio climático y es autora de varias publicaciones, entre ellas parte de las presentaciones que hemos visto hoy. Tiene relación con los libros que ella ha escrito, que por supuesto le invitamos a adquirir y por supuesto disfrutar para que sus tours mejoren. Ella también trabaja en temas relacionados con la erosión. Hoy nos está dando una buena charla sobre ello. Plantas nativas, conservación de suelo y la rehabilitación ecológica de la calidad del agua, entre otras cosas. Profesora, tenemos también preguntas acá en el canal de YouTube y nos consultan desde, vamos a ver, Juan Viñas. Profesora, ¿cuál cree usted que es la más eficiente dispersora de semillas de las plantas nativas que tenemos en Costa Rica? Depende también del sector. Bueno, en el libro mencionamos algunas. No le podría decir cuál exactamente, pero hay un montón. De hecho, hay un libro solo de eso. Si ahorita no le puedo responder, pero si quiere me puede escribir y le puedo mandar material bibliográfico para eso. Claro, muchísimas gracias. Profesora, ¿cuál dice acá en YouTube también un colega, Carlos Pérez? Él pregunta, profesora, de las plantas nativas, pues me imagino que hay muchas, pero ¿cuál puede ser alguna que favorezca el hecho de traer aves a un jardín? También muchísimas. Lo atractivo para las aves siempre va a ser pues una flor, ¿verdad? Algo llamativo y algo, o sea, cuando uno ve un plato, un casado, por ejemplo, uno dice, uy, qué rico, me lo voy a comer. Para las aves también es igual, ¿verdad? Ven una flor y dicen, uy, qué rico. Entonces, tanto para, o sea, una abeja o cualquier insecto polinizador, lo llamativo es siempre algo vistoso de color. Entonces, hay muchísimas y la idea con esto es elegir plantas nativas que tengan ese valor agregado, esa planta de, no sé, un tamaño grande o, por ejemplo, de una flor bastante vistosa y que le pueda ofrecer ese néctar o los requerimientos que necesite el animal, y eso lo va a hacer bastante atractivo. Pero sí, hay muchísimas. De hecho, casi que el 80% de las especies que vienen en el libro
tienen ese uso, ¿verdad? Para alimento de fauna y polinización. Gracias, profesora. Tenemos otra pregunta acá en el canal de Facebook y preguntan, usted habló de toxicidad de algunas plantas, principalmente algunas nativas. ¿Esa toxicidad en el caso de las que producen frutas que se puedan comer afectan al ser humano? Lo que mencionaba es que tienen tolerancia a poder asimilar esos, digamos, no es que sean tóxicos, sino ciertos nutrientes que tal vez en ciertas concentraciones otras plantas no lo podrían asimilar. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, hablemos de el fósforo. Puede ser que para una planta muy poca cantidad es la que necesita, pero puede ser que otra, no sé, un árbol necesite mayores cantidades. Entonces, si tenemos un suelo muy rico en fósforo, esa planta es la que va a ser exitosa. No es que yo les diga que tolera metales pesados, aunque hay unas que sí. De hecho, las plantas acuáticas son depuradoras porque ellas lo que hacen es absorber esos metales, los acumulan o los bioacumulan en su sistema, en sus tejidos, y lo que hacen es depurar el agua. Entonces, no se comen, ¿verdad? Y podría ser perjudicial para el ser humano, pero no tengo idea de árboles frutales. Pero, por ejemplo, en esas que sí sé de metales pesados, no se comen y más bien son para bioremediación. Entonces, simplemente tener claro que el suelo puede tener mucha cantidad o mucha concentración de un nutriente, y para ciertas plantas eso puede ser beneficioso y para otras más bien puede ser con desventajas. Gracias, profesora. Tenemos otra consulta. Aquí nos preguntan en el canal de Facebook, ¿qué opinión le merecen las suculentas nativas de Costa Rica? Bastante bien, porque también tienen un tejido bastante rico, ¿verdad? Entonces, en el mantenimiento no es que tenés que estar todo el tiempo regando las plantas, sino que ellas mismas pueden ser más tolerantes. Y aquí también recalco la tolerancia, ¿verdad? No es lo mismo hablar de una, no sé, una dalia, por ejemplo, que necesitas estar regando los primeros meses para que sea vistosa y se establezca, a tener plantas suculentas que lo que hacen es absorber el agua, lo retienen y se mantienen. Entonces, en la idea de tener un proyecto y de poder tupir bastante un área y evitar la erosión, puedes pensar en plantas suculentas, ¿verdad? Alternando con algunas otras y irse, por ejemplo, o sea, no estar pensando en el mantenimiento, sino que descansar un poco. Gracias, profesora. La felicitan por su charla también desde Monteverde, desde Florencia, y lo hacen también desde Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. Preguntan acá, profesora, ¿usted tiene idea de si las plantas nativas son más eficientes desde el punto de vista maderable o no? O sea, ¿hay más madera en ellas o en plantas exóticas? Lo que pasa es que la gente siempre utiliza plantas exóticas porque es el boom y porque son muy agresivas. O sea, agresiva quiere decir que uno lo siembra, uno tiene su plantación y rapidito uno tiene un tronco bastante alto con las características óptimas para poder venderlo. Pero también hay muchas especies nativas que tienen ese potencial, muchas en peligro de extinción, entonces uno diría no lo usen, pero algunas otras que tal vez no se ha utilizado porque no se sabe, sí lo tienen. Entonces, más que ser mejores o no, es por falta de conocimiento. Y para eso también podemos buscar en la literatura si hay algún estudio que haya hablado de una relación entre plantas exóticas maderables o nativas y cuál es esa eficiencia. Bien, muchas veces cuando uno es escritor, uno es el último en saber ese detalle, pero pregunta el colega Jorge Cusicanqui si usted sabe cuánto cuesta el libro. Sí, bueno, costaba 5,000 colones. Ya no tenemos, pero esperamos la segunda edición que tenga un precio por ahí. Eh, y no sé, estamos a la espera del TEC, que es la editorial que nos lo está haciendo, para que pronto ya salga. Gracias, profesora. La felicitan también desde Escazú la señora y colega nuestra Silke Monsanfeld y la felicita por su charla. Se le Muchas agradece gracias. también por su presentación. Y bueno, aquí acabaron nuestras preguntas. Recordarles a todos que la profesora es funcionaria de la UNED y ella pues tiene su obra publicada por el Tecnológico en este caso. Ella ha donado esta noche parte de su tiempo para que usted, guía de turismo, tenga la posibilidad de aprender sobre, en este caso, plantas nativas y cómo con ellas ayudar a evitar un problema tan serio como la erosión.
Profesora, a nombre de ICETUR y los guías de turismo que hemos recibido esta noche, conocimiento de usted, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho la donación de su tiempo. ¿Algún mensaje final con el que usted quiera cerrar esta charla? Y recordarles a todos, perdón, que esta charla va a estar en el canal de YouTube de ICETUR. Hoy va a estar así en bruto como está, pero en un par de días va a estar editada por aquello que ustedes quieran repasar y aprender nuevamente de la profesora. Adelante, doña Virginia. Gracias. Bueno, primeramente, otra vez, gracias por el espacio. Siempre es lindo compartir con la gente y que tengan preguntas. Eso lo adoro porque si una charla no deja preguntas es que no se entendió nada o más bien todo está clarísimo. Les dejo mi correo, por favor, cualquier cosa, no duden en contactarme. Y la idea con esto es que entiendan que lo natural, o sea, se puede volver a lo natural, es muy fácil. Pensemos en ver más verde, en utilizar nuestras plantas nativas y ven que tienen diferentes usos, no es solamente para los ecosistemas. Yo como bióloga no solamente pienso en eso, sino que también está la parte del ser humano y cómo poder aprovechar de forma sostenible pues estos recursos. Aprendan a amar el suelo, a respetarlo y muchísimas gracias. Nosotros somos los que le agradecemos a usted ese tiempo que nos ha donado. Y si algún día tiene la oportunidad de ampliarnos el tema, pues bienvenidos sean los canales de ICETUR y de los guías para escucharla. Como locos, iremos a buscar el libro en cuanto salga en las siguientes semanas. Y bueno, para poder tenerlo como un material de consulta en los autobuses de guías de turismo con nosotros. Está bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. A todos agradecerles su participación esta noche en esta videoconferencia. Recordarles que para el día de mañana tenemos el programa temporada 0. En este caso vamos a hablar de la estrategia de surgimiento que tiene la zona de Sarapiquí y cómo los guías de Sarapiquí están intentando salir adelante. Guías, boteros, hoteleros y todo el mundo allá en Sarapiquí. Ellos están intentando salir adelante. Así que les invitamos para que mañana a las 8 de la noche en los canales de ICETUR y de Facebook y de YouTube nos acompañen. Hemos tenido una fantástica charla con la profesora Alvarado. Gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta luego, gracias.